¿Alguna vez te has preguntado qué piensa la inteligencia artificial de nosotros? Es más, si un robot fuera capaz de experimentar sentimientos, ¿tú crees que se vengaría de su creador? Una escritora británica, ya en la segunda década del siglo XIX, se planteó tales preguntas, o unas muy parecidas, al escribir la primera novela de ciencia ficción de la historia. Nos referimos a Frankenstein, obra de gran éxito que hace poco cumplió 2 siglos de su primera publicación. ¿No te parece increíble que tanto tiempo después se siga hablando de ella? ¿Cuál será su secreto? De esto y más queremos platicarte el día de hoy en este programa dedicado a Mary Shelley y su conocidísima novela, que además de la historia de un monstruo, nos habla en el fondo de la época en la que vivió su autora. Una época que tal vez se parece mucho a la que vivimos. Nuestro propósito es comprender juntos cómo la historia puede estudiarse a la luz de las obras literarias, pues estas son fuente valiosa a la hora de reconstruir el pasado. Al final de cuentas, de esto se trata Conciencia Histórica. Imaginar lo que ocurrió antes para entender lo que ocurre actualmente. Así de simple o así de complicado, así de fascinante, mejor dicho. Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida, bienvenido. Arrancamos. Para comenzar, contemos la historia detrás de la escritura de Frankenstein o el moderno Prometeo. Tal es el nombre completo del libro que publicó Mary Shelley en 1818, pero cuya concepción se remonta 2 años más atrás, cuando un grupo de amigos se reunió en casa de Lord Byron, en Suiza, durante un curioso verano. A principios del siglo XIX, Lord Byron era el poeta de moda en su natal Inglaterra. Todo guapillo y adinerado, un rockstar espíritu revolucionario y bastante aventurero. Ya desde entonces se le consideraba uno de los máximos exponentes del romanticismo, ese movimiento cultural que vivió su apogeo en la Europa entre 1800 y 1850 y que tuvo como característica primordial concederle un mayor protagonismo a los sentimientos, tanto en el arte como en la vida. La filosofía, la pintura, la literatura, la música y hasta la política fueron influidos grandemente por esta corriente de pensamiento. En México, el romanticismo duraría más tiempo y entre sus principales representantes se encuentran el poeta Manuel Acuña y el pintor José María Velasco. ¿Te hubiera gustado vivir en aquella época de rebeldía artística, nostalgia exagerada, evocaciones de lugares remotos y exaltación de la fantasía? Tal vez en 1816 Lord Byron te hubiera invitado a ti y otros 5 amigos a pasar el verano en su casa cerca del lago de Ginebra. A ese año se le conoce como el Año sin Verano, debido a los cambios que se produjeron en la atmósfera por la erupción de un volcán en Indonesia. El cielo súper nublado día y noche, durante meses, en prácticamente toda Europa. ¿Te imaginas qué sensación tan rara? Tal vez afectado por ese extraño clima, el anfitrión le propuso a sus amigos escribir cada quien su propia historia de terror, para pasar el rato y experimentar un poco, ya que casi no se podía salir de la casa, como ahora con el COVID. ¿Tú qué hubieras escrito bajo esas condiciones? Más aún, ¿qué escribirías bajo las circunstancias actuales? Mary Shelley, de 19 años, se tomó muy en serio este reto y decidió inspirarse en una visión que acababa de tener sobre un ser mecánico y solitario que tenía mucho de sobrenatural. Su obsesión por las teorías que circulaban en Europa sobre cómo revivir a los muertos por medio de experimentos impactaron tanto a la adolescente que ésta terminó escribiendo no solo un pequeño cuento de terror, sino toda una novela que planteaba cuestiones éticas sobre los límites de la ciencia. Frankenstein o el moderno Prometeo apareció en las librerías de manera anónima en enero de 1818 y no le reportó ninguna ganancia a la autora. En ese tiempo no era común que las mujeres publicaran libros, mucho menos que los firmaran con su nombre. Mucha gente creyó, de hecho, que la novela la había escrito su marido, quien también se dedicaba a la literatura. Sin embargo, con el tiempo, Frankenstein se convertiría en una de las obras cumbres de la literatura universal. ¿Quién lo iba a pensar? Primero fue llevada al teatro con gran éxito, luego traducida a decenas de idiomas y finalmente ha sido adaptada a unas 150 versiones cinematográficas desde 1910, sin contar los innumerables programas de televisión que se han hecho. ¿Cómo explicar este éxito?
Mujeres y hombres somos seres sociales hechos de historia. De ahí la necesidad de revisar el contexto histórico de cualquier fenómeno que estudiemos. Esto significa que para comprender Frankenstein, primero tenemos que conocer las circunstancias históricas en las que escribió Mary Shelley. Vamos a ver. En 1818, el Reino Unido era gobernado por el rey Jorge III, quien es recordado por perder las colonias británicas en América, lo que dio pie a la independencia de Estados Unidos. Un acontecimiento bien relevante que marcó hondamente a los habitantes de Londres a principios del siglo XIX, justo antes del largo y puritano periodo victoriano. Sin embargo, el proceso histórico que más afectaría a Mary Shelley y sus contemporáneos fue, sin duda, la Revolución Industrial, la cual tuvo su origen precisamente en aquel reino a partir de 1760. No es exagerado afirmar que esta revolución marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Haz de cuenta como la llegada del Internet a nuestras vidas. Todo empezó con la máquina de vapor, un motor de combustión externa que transformaba el calor del agua en energía mecánica. Hoy esto puede parecernos sencillo, pero en su momento fue una novedosa tecnología que permitió poner en marcha aparatosas máquinas como las locomotoras, lo cual aceleró el desarrollo económico del Reino Unido y otros países, y también la contaminación. Es increíble cómo estos pequeños inventos son muchas veces los que transforman el mundo. A esta pujanza económica habrá que sumarle que el Reino Unido disfrutaba de una notoria prosperidad económica, producto de comerciar con té, tabaco y esclavos africanos. La revolución industrial trajo consigo grandes avances en el transporte, la productividad y la acumulación de capital. Proliferaron las fábricas, se impuso el carbón como fuente principal de energía e incluso comenzaron a gestarse ideologías tan importantes como el socialismo. En suma, un periodo de innovaciones que volvió más ricos a los habitantes del Reino Unido. Pero también más felices. Vamos a detenernos un poco para no hacernos bolas con tantos conceptos. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con el romanticismo, la pérdida de las colonias británicas en América, la revolución industrial y para pronto con Mary Shelley y su Frankenstein? Ya lo verás a continuación. Todo esto cobrará sentido una vez que repasemos la trama de la novela. Y es que así funcionan los procesos históricos. Un fenómeno se va vinculando con el anterior y con el siguiente, como eslabones, hasta conseguir una cadena completa. También como un rompecabezas que nuestras mentes se dedican a armar. ¿Qué te parece si ahora armamos juntos la gran novela de Mary Shelley? Muchos de nosotros, cuando escuchamos o leemos la palabra Frankenstein, pensamos de inmediato en el monstruo que tantas veces hemos visto en el cine y la televisión. ¿A poco no? Sin embargo, es conveniente aclarar que Frankenstein no es el monstruo, sino el científico que lo creó, el doctor Victor Frankenstein. El monstruo de la novela ni siquiera tiene nombre. Si acaso se le llama ser demoníaco, engendro, criatura u horrendo huésped. Y es tan horroroso que su autora prefiere no describirlo. Mucho mejor que el lector o la lectora se lo imaginen. Eso es lo padre de la literatura. Así pues, la novela narra la historia de ese científico que, obsesionado por conocer los secretos del cielo y la tierra, compone un cuerpo humano a partir de unir diferentes partes de cadáveres previamente descuartizados. ¿Diferentes partes de cadáveres como las colonias británicas de América, por ejemplo? Esta puede ser una interpretación. Ya sabes que detrás del contenido de una novela siempre se esconde un mensaje profundo que es emocionante ir descubriendo por uno mismo. O varios mensajes, depende. Este monstruo que parece humano y mide 2,5 metros de altura es producto, pues, de un experimento científico cuyos detalles no son revelados por el Dr. Frankenstein. No vaya a ser que alguien lo repita en el futuro y vuelvan a ocurrir los sucesos dañinos que se cuentan en la novela, como aquellos experimentos que se llevaron a cabo durante la Revolución Industrial y que aumentaron drásticamente las desigualdades económicas entre las clases sociales. Esta puede ser otra interpretación, pero por supuesto no la única. Acto seguido, Victor Frankenstein se da cuenta del horror que ha creado, rechazando con espanto el resultado de su experimento y huye del laboratorio. Al volver, el monstruo ha desaparecido y entonces cree que lo peor ha pasado.
el arrepentimiento pronto empieza a alimentar su mente. Después de todo, ha creado un ser que puede hacer daño a otras personas. ¿Cuántos padres de familia no habrán pasado esto mismo al dar a luz a un hermoso bebé? He aquí otra interpretación posible. Como sea, resulta que el monstruo sale más buenecito de lo que se esperaba. El típico héroe de la literatura romántica. Un alma noble víctima de la sociedad que, sin embargo, no tiene más opción que volverse malvado a causa del rechazo y el odio que constantemente le profesan los seres humanos. Un engendro con superioridad ética por encima del pretencioso Dr. Frankenstein, según palabras de la editora Norma Lazo, conocedora del tema. Pongamos el caso de que alguien crea vida en la actualidad de manera artificial. Por ejemplo, un robot. ¿Qué pasaría si esa criatura se rebela contra el científico que lo creó? Es exactamente lo que pasa con el monstruo de Mary Shelley, que pasa de ser una criatura virtuosa a comportarse como un ente vengativo. Otro aspecto interesante de la novela es el proceso por el cual el engendro solitario aprende a usar sus 5 sentidos, distinguir entre la luz y la oscuridad, aprovecharse del fuego para cocinar, incluso identificar lo que es la tristeza, hablar y pretender agradarle a los demás. Todo se complica cuando el monstruo se entera de su oscuro origen, maldiciendo entonces a la humanidad por su rechazo, pero sobre todo a su creador, el Dr. Frankenstein, por haberlo hecho tan feo y tan monstruoso. Tal vez igualito que el hombre de después de la Revolución Industrial, que juzga a los demás por su apariencia y se vuelve esencialmente egoísta a partir del capitalismo. ¿Tú qué opinas de esto? Más adelante, el monstruo coincide con un niño pequeño y piensa que alguien tan joven no puede odiarlo como hacen los adultos. Sin embargo, el niño se resiste y... No queremos arruinarte la sorpresa, así que no vamos a contarte los capítulos finales. Son 24 y todos son muy disfrutables. Vale la pena leerlos con calma, atención y un enfoque analítico que te permita encontrar el verdadero mensaje detrás de Frankenstein. ¿Has leído la novela de Frankenstein? Sí, pero hace un buen tiempo. No he leído la novela, pero tengo conocimiento de ella. Tengo una idea, no la he leído, pero es de que un científico, ¿no?, que crea a Frankenstein y es como de debate sobre si debe crear un ser humano o más o menos. No la leí como tal, pero hace muchos años hice un proyecto de Frankenstein, del libro como tal de la novela, y leí una pequeñísima parte del libro, pero actualmente no recuerdo bien de qué trataba. Sinceramente no la leí, pero conozco un poco de la historia. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que se quiere dar con esta novela? Pienso que la moraleja, por así decirlo, que nos deja es el no discriminar y el no, porque tenga características distintas a las propias, a las tuyas, es un ser extraño o un ser malévolo, por así decirlo, porque hasta cierto punto Frankenstein era bueno. Sobre si puedes tener el poder o el control de crear a un ser vivo y tenerlo bajo tu control, básicamente. Pues sobre lo que yo sé del pueblo, yo creo que a lo mejor ha de ser de algo del miedo, ¿no? Que precisamente lo que nos da miedo queremos exterminarlo, pero ni siquiera sabemos si es bueno o es malo. Simplemente por tenerle miedo a no controlarlo, nos hace hacer cosas atroces, y yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que es a saber cómo enfrentar los problemas, porque pues el médico crea el monstruo, digamos, pero al final pues termina mal, ¿no? En destrucción y pues tarda un poco en enfrentar el problema. Los lectores no han dejado de analizar Frankenstein desde 1818, sacando 1000 conclusiones distintas. Por ejemplo, que el monstruo representa al inconsciente que se rebela contra el consciente, en términos de psicología. O en todo caso, a la clase trabajadora que termina alzándose contra los burgueses opresores. Hay que tomar en cuenta que el engendro, como parte de su aprendizaje, es capaz de reconocer la división de la propiedad, así como las inmensas riquezas y pobrezas entre las que habitan las personas. Pero
¿Y si el monstruo fuera el doble del Dr. Frankenstein? Esto es su doble corrompido, como el que llevamos todos adentro. En fin, las interpretaciones filosóficas sobre Frankenstein son inagotables y tal vez esto explique su gran éxito a lo largo del tiempo. Fallecido a los 53 años, Mary Shelley nunca llegó a sospechar que el humanoide gigantesco gestado en su imaginación se transformaría en un mito universal, formando parte de la cultura popular. Si bien las narraciones relacionadas con darle vida a lo inerte no son extrañas en la literatura, la historia de Frankenstein es la más original y moderna de todas, pues no se basa en ningún mito religioso ni en el folclore de un pueblo. Nace de la pura imaginación de la escritora, según los ideales del periodo romántico, de rebeldía artística y exaltación de la fantasía. Revisemos enseguida algunas de estas narraciones. El ejemplo famoso es el mito de Prometeo. No debemos olvidar que el nombre completo de la novela de Shelley es Frankenstein o el moderno Prometeo. Prometeo, según el poeta Ovidio, se dedica a formar hombres con arcilla como lo haría un alfarero, para después insuflarles vida a través de su aliento, como en el relato bíblico de la creación. Además, según la mitología griega, Prometeo es quien roba el fuego a los dioses para entregarlo a los hombres, de igual forma que el Dr. Frankenstein roba la capacidad divina de dar vida para crear su monstruo. De ahí lo de moderno Prometeo. También en la antigüedad clásica hallamos el mito de Pigmalión, un rey de Chipre que, buscando a la mujer ideal, la esculpe en mármol y se vuelve de carne y hueso con la ayuda de la diosa Afrodita. Otro caso es la leyenda del Golem, llevada a su máxima expresión en el libro homónimo de 1914, de Gustav Meyrink. En la Praga del siglo XVI, un rabino sabio moldea una estatua de arcilla para que lo ayude en sus quehaceres. Según esta novela, el golem cobra vida, cae en un delirio y se escapa para destrozarlo todo a su paso. Asimismo, podemos citar a los alquimistas y magos medievales, que buscan la sustancia legendaria que convierte los metales básicos en oro y, sobre todo, el elixir de la vida eterna. Quizás el tema de fondo de Frankenstein sea el misterio de la vida, ¿no te parece? ¿Somos los seres humanos capaces de generar vida desde cero a partir de la ciencia? Al preguntarnos esto, resulta imposible no pensar en la inteligencia artificial con la que convivimos actualmente en forma de algoritmos en las redes sociales, robots industriales y otras formas de tecnología cotidiana que hace apenas unos años sonaban imposibles. ¿Alguna vez has conversado con la asistente de tu teléfono inteligente? ¿Cuáles son los límites éticos de estas creaciones? ¿Hasta qué punto el progreso tecnológico no supone un riesgo para la humanidad? ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Las máquinas o el ser que las crea? Estas máquinas producen progreso, pero asimismo pobreza, desigualdad e incluso melancolía, según nos enseña el monstruo de Shelley. Tantas preguntas y reflexiones. Esto es justo lo que ocasiona la lectura de un libro clásico que por lo mismo nunca pasa de moda. Un libro que nos habla de su tiempo y a la vez del nuestro. ¿No te parece sorprendente? A continuación hablemos de la biografía de su autora, la cual vale la pena conocer. La británica Mary Shelley fue hija del filósofo William Godwin y de la pionera feminista Mary Wollstonecraft. Se crió en consecuencia en un ambiente intelectual y de pensamiento liberal. Su madre murió al dar a luz, pero su lucha por los derechos de la mujer fue el espejo donde siempre se contempló la joven, que frecuentemente acudía a escribir a la tumba materna. Todo un personaje central del feminismo europeo, primera corresponsal en cubrir la Revolución Francesa y autora del manual Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792, que fue un éxito de ventas. Prolífica ensayista, articulista, dramaturga y editora, Mary Shelley se fugó muy joven con su marido, el poeta Percy Shelley, de quien tomó el apellido y con quien se dedicó a mantener a su familia por medio de la literatura. Una familia, dicho sea de paso, empobrecida como consecuencia de la mecanización de la Revolución Industrial. Mary Shelley fue una de las principales figuras del romanticismo europeo.
El dolor, la soledad y el sentimiento de abandono que sufrió a lo largo de su vida, por ejemplo, su orfandad o la muerte de 3 de sus hijos, se ven plasmados en su obra, notoriamente en la novela corta Matilda, su libro de viajes, Historia de una excursión de 6 semanas, y por supuesto en Frankenstein. ¿De qué manera pueden notarse algunos aspectos biográficos de Mary Shelley en su novela Frankenstein? Las referencias biográficas de la escritora inglesa en la novela a través de los personajes y sus peripecias y de algunos elementos temáticos desarrollados en ella. Cabe destacar la vida y situación familiar de la prima de Frankenstein, Elizabeth Lavenza, cuyo destino recuerdan al de nuestra autora con la muerte de su madre y la crianza de ella por otra figura materna. En este sentido, también la muerte de la madre del protagonista nos hace pensar en el tema de la orfandad presente en toda la obra, incluso para la criatura monstruosa, proyectándose este tema de la orfandad, de la ausencia, como un eje temático fundamental del relato. ¿Cuáles son las principales aportaciones de Frankenstein a la literatura romántica y posterior, incluso a la literatura actual? Es la cuestión de dar forma a lo monstruoso. Es decir, con la Ilustración y el racionalismo hubo un cambio de paradigma en nuestra concepción del mundo anterior a este periodo en el que se privilegiaba la cosmovisión mitológica. A partir del siglo de las luces, en Occidente se da prioridad a la razón y a la ciencia en aras de un desarrollo positivista y tecnológico que deja de lado las implicaciones emocionales y que trata de reemplazar en muchos casos la acción humana por máquinas y la naturaleza por la ciencia. ¿Qué es la ciencia ficción y por qué esta obra es considerada la primera del género? Pues la ciencia ficción se le denomina al género literario y cinematográfico especulativo que puede funcionar con premisas del tipo ¿qué pasaría si?, ¿no?, planteando un escenario que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario o hipotético cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales, y que normalmente se hace, no siempre, pero normalmente se hace con el objetivo de denunciar o advertir o criticar una situación del contexto presente de la persona que crea la historia. ¿Es posible interpretar esta novela a la luz de la Revolución Industrial y la pérdida de las colonias británicas en América? Sí, es posible, claro, interpretar esta novela a la luz de estos dos fenómenos tan importantes, puesto que la obra se gesta en el marco de la Revolución Industrial, es decir, en pleno desarrollo tecnológico, en el que se da una migración poblacional del campo a las ciudades en busca de trabajo, donde se encuentran las fábricas en las que dominan las máquinas, ¿no? Que incluso en muchos casos acaban reemplazando la acción humana, ¿no? ¿Alguna vez le has preguntado al asistente de tu teléfono inteligente qué opina de ti? Es más, si una máquina industrial fuera capaz de rebelarse contra los dueños de una fábrica, ¿lo haría? ¿Hasta qué punto tú y yo nos parecemos a ese asistente y a esa máquina? Una estudiante mexicana y un estudiante mexicano es capaz de plantearse tales preguntas o unas muy parecidas cada día de su vida si en verdad desea abrir los ojos y rebelarse contra la opresión. Pero, ¿y si nos tildan de monstruos? ¡Ay, qué romántico sería! Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa de conciencia histórica en el que, como ya es costumbre, hemos hablado de procesos históricos que nos ayudan a comprender cómo se ha ido conformando nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra cultura. Y, en fin, ¿por qué somos como somos? También las novelas pueden ayudar para estudiar procesos históricos. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas en Jóvenes en TV en YouTube. El pasado no ha pasado. Conéctate. Nos vemos y escuchamos pronto.